Continuar con la segunda parte del ciclo celular. En esta ocasión vamos a empezar a ver lo que es la mitosis. Ya vimos la fase de interfase, que como su nombre lo indica está dentro o entre dos fases, entre fases, y está entre las fases M. Este nombre lo recibe la fase o interfase no porque sea una fase menos importante, sino porque está en medio de una mitosis y otra mitosis. La fase M es donde ocurre la división celular y puede ser de acuerdo al tipo de células, mitosis o meiosis, en donde podemos ver que la mitosis tiene como producto final dos células secundarias a una división y la meiosis 4 células producto de dos divisiones, en donde más adelante veremos que puede terminar en una o en 4 células, dependiendo si hablamos del sexo femenino, en donde termina una sola célula y dos cuerpos atrésicos, o del sexo masculino, donde terminan 4 células germinales. La mitosis es la división que ocurre en las células somáticas, cuya característica principal son, primero, que la célula madre produce dos células hijas idénticas, y segundo, que estas células hijas a su vez se convertirán en células madres. La mitosis, a su vez, se divide en 4 fases que son profase, metafase, anafase y telofase. Y termina con la citocinesis, que si bien no es parte de la mitosis, es un proceso diferente que biparte a la célula en dos y desde la anafase y la telofase puede observarse. Diremos que la fase M es donde ocurre la división celular y puede ser, de acuerdo al tipo de células, mitosis para las células somáticas y meiosis para las células germinales, gonadales o sexuales. La profase es la primera parte de la mitosis o de la fase M. La palabra etimológicamente se divide en dos: pro, que significa antes, y fase, que significa etapa, por lo que significa la primera etapa o la etapa inicial de la mitosis. La profase se divide a su vez en dos partes, una parte temprana y una parte tardía. En la profase temprana, el núcleo aumenta de tamaño debido a la entrada de agua del exterior del citoplasma, semejante a cuando un globo inflado se sigue inflando hasta que revienta. Los cromosomas formados por cromátides unidas por el centrómero comienzan a espiralizarse y a hacerse más cortos, gruesos y visibles, y el nucleolo, que es la parte dentro del núcleo donde se almacena el RNA mensajero, también se desintegra para liberar su contenido y para poder realizar la síntesis de proteínas. La membrana nuclear se divide disolviéndose y dejando libres a los cromosomas, los cuales ya están formados. En las células vegetales que carecen de centriolos, el huso se forma en la región del citoplasma que carece de organelos y se llama zona clara. Los diplosomas inmaduros comienzan a separarse emigrando hacia los polos y alrededor de ellos comienzan a formarse estructuras de microtúbulos que se llaman áster o tienen la forma de áster. Entre los centómeros se forma una serie de microtúbulos que constituyen el huso acromático y los cromosomas comienzan a formar el cinetocoro, que se unirá a los microtúbulos del huso mitótico. En esta animación vamos a ver cómo los microtúbulos emigran hacia los polos y posteriormente los cromosomas empiezan a alinearse en lo que será el plano ecuatorial. La metafase viene o proviene etimológicamente de meta, que significa mitad, y fase, que significa periodo, lo que significa el periodo en medio o la parte en medio de la mitosis. Los cromosomas ya se encuentran espiralizados al máximo y empiezan a ubicarse en el plano ecuatorial de la célula. No hay nucleolo ni membrana nuclear y comienza a formarse la placa ecuatorial o metafisiaria o placa madre, la cual uniforma a los cromosomas para que cada cromátide mire hacia uno de los lados del polo donde en la siguiente fase serán trasladados.
Etimológicamente, anafase viene de ana principal y fase etapa, lo que significa la etapa principal o más importante. Los filamentos del huso se acortan y los dos cromosomas duplicados que forman pareja se separan desplazándose hacia los polos. Al final de la anafase los cromosomas están próximos a los polos y entre ellos aparecen unos filamentos que constituyen la interzona, que se alarga a medida que los cromosomas se separan. Etimológicamente la palabra telofase proviene de tele, que es lejos, y fase, periodo o etapa, lo que significa la etapa o el periodo lejano o el periodo final de la mitosis. Los cromosomas se encuentran agrupados en los polos y reaparece la membrana nuclear a partir del retículo en cada polo y los restos de la membrana nuclear anterior. Aparece el nucleolo a partir del organizador nucleolar y los cromosomas empiezan a despiralizarse para poder ser leídos y formar RNA mensajero y poder continuar con las funciones de la célula. Y las fibras del huso desaparecen, pero la interzona se mantiene. La citocinesis es la división del citoplasma y está sincronizado con la mitosis. Suele iniciarse al final de la anafase o al comienzo de la telofase y se realiza de forma diferente según el tipo de célula, siendo célula vegetal o célula animal. La célula animal va apareciendo una cintura que va estrechando la célula hasta dividirla en dos. En la célula vegetal va apareciendo una estructura que se forma como un tabique, separando a las células en dos sin modificar su tamaño inicial. La mitosis, pues, es un proceso de división celular, en el cual se relaciona con el crecimiento y la generación de células en un ser vivo, en un ser humano o en algún animal o en alguna planta. Esto es un proceso genético de duplicación de la información en la cual se garantiza que las dos células hijas tengan la misma información genética. La mitosis garantiza pues la conservación de la herencia o del material hereditario durante el proceso de división. Sin embargo, también la mitosis va a producir o puede producir la especialización de algunas células a partir de pequeñas modificaciones de la célula madre. Las modificaciones serán en cuanto a la función, pero las células hijas, aunque tengan una función diferente o más especializada que la célula madre, tendrán la misma información genética. Como consecuencia, las células resultantes genéticamente son iguales y pueden ser iguales en su forma y función o pueden ser más desarrolladas o más especializadas. En este sentido, la mitosis sirve para mantener o para reemplazar las células o las estructuras celulares de los tejidos de los seres vivos.